Ya, ahora sí. La pregunta es, ¿qué pasó? Me quiso reír ese feo. Mario, ¿de qué te estás riendo, weón? Te caché desde aquí. No, no, yo no, pero no quiero un uno, profe. ¿No he querido un horno? Puta la wea. No, po, o sea, me refiero a que, qué sé yo, que la naturaleza también desempeña una función acá. ¿Ok? O sea, un horno puede resultar muy simpático, ¿no es cierto? Qué sé yo qué, pero, ¿cómo se llama? Pero tenéis que echar el humo en alguna parte. ¿Te das cuenta? O sea, eso significa, por ejemplo, que es re difícil instalar una fábrica de empanadas en un departamento, por ejemplo. ¿Te das cuenta que la naturaleza juega un papel también en todas las funciones de producción? Siempre. Vamos a ver más adelante ese tema, con más detalle. ¿Ok? La tecnología, por supuesto, ¿no es cierto? Es decir, de hecho, ¿no es cierto? La tecnología te instruye, ¿no es cierto?, sobre cómo, ¿no es cierto?, tienes que hacer las cosas, ¿no es cierto?, ante determinada combinación de los otros factores productivos. O sea, de hecho, por ejemplo, tú podrías fabricar empanadas adentro de un departamento, ¿te das cuenta? Pero tendrías que instalar, qué sé yo, algún sistema de eliminación de aire, ¿no es cierto?, que sea un extractor de aire, ¿no es cierto?, que permita, ¿no es cierto?, que se pueda respirar adentro, digamos, ¿ok? Eh, Más todavía, en una fábrica de cualquier tipo, ¿no es cierto?, que si yo, tú puedes, de hecho, eh, ejercer esta pega, ¿no es cierto?, de fabricar productos con distintas combinaciones de factores. Es decir, ejemplo, si tú vas donde la Junta de Vecinos acá, ¿no es cierto?, que si la que está en Diego Portales, por ejemplo, han ido para allá, Diego Portales, ¿con qué, profe? casi al frente del líder, de lo que era el líder, digamos, de lo que quedó el líder. Ah, no. No, no, ya. Bueno, ahí esa es una fábrica de empanadas y de comidas caseras, que si yo quiero decirte en que está basada en la Junta de Vecinos. Se llama, de hecho, así el boliche, se llama Junta de Vecinos 51, creo. Mm. Ahí las viejas se pusieron de acuerdo para vender empanadas, qué sé yo, cauceo, ¿no es cierto?, qué sé yo, empanadas caldudas y no sé qué, una cantidad de cosas más. ¿Ok? Y los procesos de ellas son súper manuales. Es un montón de viejas, ¿no es cierto?, que hacen el pino de las empanadas, ¿no es cierto?, con cuchillo, ¿cachai?, qué sé yo, que bulería, ¿no es cierto?, con un coso de esos redondos, ¿no es cierto?, con la masa, ¿no es cierto?, qué sé yo. Lo único que tienen más o menos técnicos son los hornos, más o menos técnicos, no, ni tanto tampoco. De hecho, ¿no es cierto?, se parece mucho, por ejemplo, que yo ya había una fábrica de empanadas, ¿no es cierto?, a mitad de camino entre Santiago y Viña, en que las empanadas, ¿no es cierto?, incluso era menos tecnificado todavía ese proceso. La masa de las empanadas, ¿no es cierto?, las cocían en hornos de barro. En un horno gordo, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, que estaba construido en adobe, ¿no es cierto?, y quemaban leña adentro, ¿ok? La empanada era exquisita, digamos, pero era un proceso súper artesanal. Al contrario, ustedes se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, que los supermercados venden empanadas, ¿no es cierto?, que vienen en una bandejita de plástico, ¿no es cierto?, que recubiertas con papel, ¿no es cierto?, que ¿no es cierto?, están todas las empanadas iguales. ¿Se fijaban en eso? Ustedes las calientan un rato, ¿no es cierto?, están listas para comer. Esas empanadas, ¿no es cierto?, son fabricadas con un proceso absolutamente mecánico, pura máquina. O sea, incluso la mezcla, ¿no es cierto?, que se mete adentro, ¿no es cierto?, es una mezcla que, ¿no es cierto?, que está súper bien especificada. O sea, es tanta cantidad de gramos de carne con tal cantidad de gramos de otras cosas, que si yo quiero, ¿no es cierto?, la masa se hace a máquina, ¿no es cierto?, que si es un proceso sumamente automatizado. Por eso fabrican miles de empanadas, ¿no es cierto?, y salen todas iguales. ¿Se da cuenta? Como eso, ¿no es cierto?, ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que los procesos productivos, ¿no es cierto?, de las empresas, ¿no es cierto?, son sustancialmente diferentes, incluso entre lugares tan cercanos. O sea, si a ustedes les ha tocado ver, qué sé yo, la construcción de un camino en Perú, Tacna, ¿no es cierto?, a mí me tocó varias veces, ¿no es cierto?, que si yo haber ido a Tacna, ¿no es cierto?, y que si yo me encontraba con, qué sé yo, que estaban haciendo reparaciones en el camino, estaban pavimentando veredas o cosas de ese estilo, y me llamaba mucho la atención, ¿no es cierto?, que ya las cosas las hacen con un montón de viejos, ¿no es cierto?, con muy poca máquina, pura pala y chuzo. Lo que ustedes ven, que si yo en las veredas de Tacna, ¿no es cierto?, en muchas de las veredas ustedes creen que eso es baldosa, como la que se usa acá. Es cemento vibrado, dibujado a mano y teñido. Todo eso a mano. ¿Qué tal? En Chile, ¿no es cierto?, la cosa tiene más maquinaria. O sea, que si ustedes ven
alguien construyendo, qué sé yo, una vereda o algo por el estilo, vienen con las cunetas de hormigón, de concreto, ¿no es cierto?, armado, ¿no es cierto?, qué sé yo, vienen los pedazos de vereda enteros, ¿no es cierto?, llegan a instalar, ¿no es cierto?, y estaba pescado. En las calles, ¿no es cierto?, hay maquinarias, rodillos, qué sé yo, motoniveladoras, máquinas, ¿no es cierto?, que echan alquitrán, en fin, hay un montón de cosas de ese estilo. Si ustedes fueran a Europa, ¿no es cierto?, se darían cuenta que el proceso es todavía más automatizado. O sea, en Alemania, ¿no es cierto?, la construcción de una carretera, ¿no es cierto?, se hace con 4 o 5 máquinas, ¿no es cierto?, en hilera. O sea, eso va avanzando, ¿no es cierto?, que si yo, a razón de que si yo 1 kilómetro al día. Entero máquina. Bueno, la combinación, ¿no es cierto?, de factores productivos, ¿no es cierto?, también la da la tecnología, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, uno puede apostar, ¿no es cierto?, a que hay muchas tecnologías disponibles para un mismo producto, tal como acabamos de decir, ¿no es cierto?, que si yo uno puede hacer empanadas a mano, ¿no es cierto?, o puede hacerlas a máquina. Puede hacer calcetines, ¿no es cierto?, como los fabrican los chinos, como quien fabrica tapabotella, ¿no es cierto?, o bien, ¿no es cierto?, que si yo puede tejerlo, si quiere, ¿ok? Estas combinaciones, ¿no es cierto?, son de hecho parte, ¿no es cierto?, de la función de optimización, ¿no es cierto?, que va a hacer una empresa, ¿ok? ¿Qué combinación de factores productivos utilice, ¿no es cierto?, es justamente la pega del empresario, ¿ok? Usar la combinación de factores más eficiente, ¿no es cierto?, no desde el punto de vista del, qué sé yo, de lo bonito del proceso o cosas de ese estilo, sino que la más eficiente en términos de los precios de los productos que hay en el mercado. ¿Ok? ¿Por qué en Perú se usan un montón de viejos para, qué sé yo, de viejos con palas y chuzos, ¿no es cierto?, para hacer las calles, y en Alemania se usa una máquina que hace calles, ¿no es cierto?, en forma automática? Bueno, porque los trabajadores en Perú son baratos, ¿no es cierto?, y los trabajadores en Alemania son caros. Los trabajadores las máquinas en Alemania, ¿no es cierto?, son relativamente baratas, ¿no es cierto?, porque el costo de capital es bajo, y en Perú, ¿no es cierto?, el capital es escaso, ¿no es cierto?, y por lo tanto las maquinarias cuestan muy caro, ¿ok? Esa es un poco la lógica de lo que vamos a describir más adelante, ¿no es cierto? Y la idea central, básica de esta historia, ¿no es cierto?, es esto que está acá, ¿ok? La función de producción, ¿no es cierto?, es una función, ¿no es cierto?, que relaciona los factores productivos que se aplican sobre los insumos para obtener productos, ¿ok? Esta idea, ¿no es cierto, chanchitos? Es una idea más vieja que andar a pie, ¿ok? Hoy día, ¿no es cierto?, en realidad el concepto de empresa, ¿no es cierto?, ha cambiado harto. Lo siento mucho, pero no puedo hablar ahora. La cuestión es la siguiente. Lo que les decía, ¿no es cierto?, el concepto de empresa ha cambiado con el tiempo, ¿no es cierto? De hecho, las empresas hoy día no funcionan igual que hace algunos años atrás. O sea, ustedes son muy jóvenes y probablemente ni se acuerdan de eso, pero pregúntenle a sus viejos. No sé, hace no mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, hace unos 40 años atrás, por ejemplo, que si yo, una empresa manufacturera típicamente tenía un casino adentro, por ejemplo. Porque los trabajadores, ¿no es cierto?, a los trabajadores de la empresa, ¿no es cierto?, la empresa les cocinaba, ¿no es cierto?, al mediodía y los hacía almorzar por turno y qué sé yo qué. Hoy día le dan un vale, ¿no es cierto?, para que vayan a comer a donde quieran, ¿no es cierto?, y vuelven después un rato más. En la misma universidad, ¿no es cierto?, que si ustedes hubieran venido a la universidad en los años 70, ¿no es cierto?, se habrían encontrado con que el casino, ¿no es cierto?, lo operaba, ¿no es cierto?, funcionarios de la universidad. Era gente contratada por la universidad, hoy día es un concesionario, ¿se dan cuenta? De hecho, hoy día, ¿no es cierto?, es bien difícil detectar qué es lo que es una empresa, qué es concretamente una empresa, a qué se dedica una empresa, ¿ok? Porque los modelos de negocio han cambiado muchísimo, ¿ok? Y eso significa, ¿no es cierto?, que en realidad la empresa pasó de ser, ¿no es cierto?, una cosa, ¿no es cierto?, que operaba productos, ¿no es cierto?, a ser una estructura contractual, ¿no es cierto?, y hoy día, ¿no es cierto?, es una cosa todavía más complicada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, justamente con los desafíos industriales, ¿no es cierto?, que se han producido a lo largo de los años, ¿ok? Mira, el concepto, ¿no es cierto?, la idea de caja negra, ¿no es cierto?, de organización productiva, ¿no es cierto?, si se quiere, es el concepto más básico, ¿ok? De hecho, los fundadores de la economía como disciplina científica, ¿no es cierto?, que se yo, Adam Smith y que se yo qué, ¿no es cierto?, justificaban la existencia de las empresas por una cuestión tecnológica. O sea, a ver, que si yo, de hecho, probablemente esto es lo que diferencia al mono del hombre. O sea, nuestros tatarabuelos, ¿no es cierto?, que si yo, que andaban colgando los árboles, ¿no es cierto?, algo por el estilo.
un día se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de que en realidad, si querían comer mamut, podían hacerlo, pero en patota. O sea, un Homo sapiens por su cuenta, ¿no es cierto?, era incapaz de proveer las cosas que se necesitaba, pero si se organizaban, ¿no es cierto?, podían asustar al mamut, ¿no es cierto?, tirarlo por un barranco para abajo, ¿no es cierto?, y tenían piel, comida y todo lo que quisieran, ¿no es cierto?, siempre que estuvieran organizados. ¿Se dan cuenta? Eh, si tú avanzas en la historia, ¿no es cierto?, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, que la edad de piedra, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos, no es más que una edad, una época, ¿no es cierto?, en que finalmente se construyen máquinas de herramientas, cuchillos, ¿no es cierto?, que se yo, masa, martillos, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, fueron lo que hicieron el cambio, ¿no es cierto?, entre el mono que andaba colgando del árbol, ¿no es cierto?, y el hombre moderno. Esos son bienes de capital, nótese esto. Una piedra afilada, ¿no es cierto?, que permite cortar, ¿no es cierto?, cosas, ¿no es cierto?, y no tener que estar metiendo en los dientes a algo, es una máquina herramienta, derechamente. ¿Se dan cuenta? Adam Smith, ¿no es cierto?, de hecho, siglo XVIII, por si acá, 1700 y algo, eh, en sus primeros tratados sobre la riqueza de la nación y qué sé yo, ¿no es cierto?, usa el ejemplo de la fábrica de alfileres para explicar la existencia de una empresa. En esa época fabricar alfileres, ¿no es cierto?, no era una pega muy fácil, ¿no es cierto?, no existían las máquinas que existen hoy día, ¿no es cierto?, y por lo tanto, los alfileres eran un producto bastante cotizado, digamos, ¿ok?, porque no había mucho. ¿Qué es lo que decía Adam Smith? ¿No es cierto? Decía, bueno, la moderna fábrica de alfileres, ¿no es cierto?, no fabrica alfileres de uno. Si tú miras el proceso de fabricación de un alfiler, ¿no es cierto?, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, que si yo, que requiere, que si yo, por ejemplo, que un metal, ¿no es cierto?, tienes que trefilarlo. El trefilado, ¿no es cierto?, es un proceso en que tú vas retorciendo el metal caliente, ¿no es cierto?, y lo vas convirtiendo en un hilo largo, ¿no es cierto?, con especificaciones, qué sé yo, de grosor y cosas de ese estilo, ¿ok? Tienes que trefilarlo, ¿no es cierto? Después del trefilado, ¿no es cierto?, tienes que dejarlo, ¿no es cierto?, bien estiradito, bien derecho, ¿no es cierto?, cortar, ¿no es cierto? Una vez que tú cortas, ¿no es cierto?, tienes que afilar un extremo, ¿no es cierto?, del pedacito de alambre, ¿no es cierto?, y al otro pedacito de alambre tienes que ponerle una cabecita. O aplanarle el otro extremo, ¿no es cierto?, para que no te pinches tú. Después de eso, ¿no es cierto?, tú tienes que, ¿cómo se llama?, tienes que empaquetar esa cosa, ¿no es cierto?, porque no puedes vender los alfileres empuñados, ¿no es cierto? Sería un poquito difícil. Bueno, ese proceso hecho de a uno, ¿no es cierto?, si una sola persona se dedica a hacer eso, ¿no es cierto?, decía Adam Smith, ¿no es cierto?, a lo mejor podría fabricar muy apurado, ¿no es cierto?, unos 100 alfileres al día. Si tú te organizas, ¿no es cierto?, y tienes a alguien que está dedicado a trefilar, otro que está dedicado a cortar, ¿no es cierto?, otro que está dedicado solamente a sacarle punta y otro a ponerle cabeza, ¿no es cierto?, y el otro empaca, ese proceso, ¿no es cierto?, es mucho más eficiente, ¿no es cierto?, que tener 5 viejos fabricando alfileres cada uno por su cuenta. De nuevo, es la organización del trabajo, ¿no es cierto?, la que hace la diferencia, ¿no es cierto?, en la capacidad productiva. La organización supone, ¿no es cierto?, una unidad de cualquier tipo, que hoy día le llamamos empresa. ¿Ok? Es una unidad. ¿Ok? Dudas, hasta ahí. ¿Estamos claritos en eso? Yo creo que, de hecho, ¿no es cierto?, hay ejemplos, ¿no es cierto?, que, sí, que podrían ser más útiles, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? Hay algunos ejemplos que podrían ser bien útiles para este asunto. ¿Por qué no lo estoy viendo todo esto? Ahí está. Ups. Se me fue. A ver, se me perdió la pantalla. A ver. ¿Dudas sobre este tema, muchachos? Mm. Se había asomado una lecera ahí. Ya, volvamos acá. De hecho, ¿no es cierto?, que si yo... ¿ustedes les hablaron de Henry Ford en el colegio? Pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Henry Ford? Se escribe así. Henry Ford. ¿Han oído hablar de él?
El de los autos, profe. Y camioneta y todo eso. Sí, claro. Él es el fundador de la Ford Motor Company. ¿Por qué es tan famoso Henry Ford? ¿Inventó el auto? Él hizo eso que usted dice de la... Creó líneas de trabajo. Exactamente. ¿Viste que el Marcelo había cachado algo de la historia esta? Henry Ford, ¿no es cierto? En realidad no inventó nada, ¿ok? De hecho, el auto, ¿no es cierto?, se había inventado mucho tiempo antes, ¿no es cierto? Lo había inventado un señor Daimler-Benz, ¿no es cierto?, que había hecho, ¿no es cierto?, que había fundado, el primer auto es el Daimler, el Mercedes-Benz, ¿no es cierto?, de hoy día. Al primero que se le ocurrió ponerle un motor a explosión a una carreta, auto, ¿no es cierto?, fue ese señor. Y ocurrió en 1880 y tanto, ¿no es cierto? Y de ahí empieza la fábrica de automóviles. Henry Ford, ¿no es cierto?, lo que hizo fue masificar la producción de automóviles. Él inventó lo que se llama el taller móvil, que es una organización del trabajo, ¿no es cierto?, que hace que la producción de autos sea súper eficiente. Henry Ford en un año produjo tantos autos, ¿no es cierto?, como los que se habían construido en la historia anterior a él. Y no sé si ustedes han visto, hay una historia re loca, ¿eh? Ustedes han visto que las películas, todas esas cacharras antiguas, ¿no es cierto?, son negras. ¿No han visto eso en las películas? ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo? que todos esos autos antiguos, ¿no es cierto?, las burras que le llamamos nosotros, son autos negros. ¿Se han fijado en ese detalle? Ah, ya sí, sí. ¿Saben por qué es eso? Lo que ocurre es que Henry Ford, ¿no es cierto?, pintaba todos sus autos de color negro. Habían autos de otros colores, ¿no es cierto?, por supuesto, pero claro, Henry Ford, ¿no es cierto?, le bateó el punto a un montón de gente, ¿no es cierto? Y la verdad es que el auto más masivo que había hacia los años 20, ¿no es cierto?, eran los Ford. Y los Ford eran negros. La razón por la cual eran negros, ¿no es cierto? Bueno, aparte que Henry Ford mismo decía que eso no era cierto, que la gente podía tener el auto del color que quisiera siempre que fuera negro. Eh, La razón de eso, ¿no es cierto?, era que el proceso productivo que había desarrollado la Ford era tan rápido, ¿no es cierto?, que no existían pinturas que se secaran a tiempo. Si tú pintabas de otro color, las pinturas que habían en la época, ¿no es cierto?, no se secaban muy rápido. Entonces, ¿no es cierto?, si tú pintabas los autos de otro color, ¿no es cierto?, los autos te salían con la pintura húmeda. No podías manejarlo, no podías moverlo, no podías hacer nada. ¿Te das cuenta? Mira los cambios técnicos que produce una cosa como esa. Bien, la fabricación de automóviles, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, no es muy distinto de lo que decía Adam Smith respecto de los, ¿qué diablo? Respecto de los, ¿cómo se llama? Respecto de los alfileres. Es muy parecido. Más todavía, hay todavía casos más recientes, ¿no es cierto?, que si ustedes saben, ¿no es cierto?, que Toyota es el mayor fabricante de automóviles del mundo, hoy día. ¿Cómo le ganó la Ford? ¿Sí? Y lo que hizo Toyota, ¿no es cierto?, que es algo que están copiando todo el mundo, ¿no es cierto?, fue inventar nuevos sistemas de producción. El JIT, el Just in Time. Toyota, ¿no es cierto?, desarrolló un sistema donde no hay stock. ¿No? A ver, que si yo, las típicas fábricas de automóviles, ¿no es cierto?, que si tú tenías un montón de stock de materiales, ¿no es cierto?, para fabricar autos. Si tú ibas a una fábrica de autos, ¿no es cierto?, que si yo te encontraba con que había un galpón, ¿no es cierto?, que si yo, en paralelo a la línea de producción, ¿no es cierto?, a los lados de la línea de producción, ¿no es cierto?, habían materiales para, ¿ok? Si tú estabas en la estación donde se ponían los neumáticos, ¿no es cierto?, detrás de los viejos, ¿no es cierto?, había una montonera de neumáticos, cerros de neumáticos. Si tú estabas, que si yo, en la sección donde le ponían la radio, por decirte algo, ¿no es cierto?, los viejos tenían un montón de radios detrás de ellos, y las iban instalando, y qué sé yo qué. ¿Te das cuenta? Ese era el concepto convencional, ¿no es cierto?, en la fábrica de automóviles. Bueno, los japoneses automatizaron muchos de esos procesos, y se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que ellos podían achicar la fábrica, ¿no es cierto?, y disminuir los costos de inventario, ¿no es cierto?, en vez de estar trayendo un montón de componentes para automóviles, dejándolos en una bodega para que después los utilice alguien, ¿no es cierto?, en la línea de producción, los, los materiales llegaban directo al punto de producción, desde la fábrica. Ellos realizaron la producción de manera tal, ¿no es cierto?, de que no había stock. O el stock era chiquitito, era para el día, no más que eso. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se conoce como el just in time, y eso produjo una tremenda reducción de costos. La reducción de costos significa que tú puedes meter, qué sé yo, puedes agregarle costo a la producción del automóvil para hacerlo mejor, por ejemplo.
para hacerlo más barato, para que si yo para transportarlo a distancias más largas, ¿no es cierto? Disminuir el costo de producción tiene todas esas ventajas. Eso es lo que ha hecho que Toyota hoy día sea el mayor fabricante de automóviles del mundo. Y de nuevo, no es más que un arreglo en la organización de la producción. ¿Se dan cuenta? Esa es un poco la lógica, ¿no es cierto?, de la empresa, ¿no es cierto?, de esta empresa caja negra, digamos, ¿no es cierto?, que es una organización productiva básicamente. ¿Okay? El punto es, ¿no es cierto?, en que en tiempos más modernos, ¿no es cierto?, y yo diría que incluso simultáneamente con la Ford, ¿no es cierto?, apareció tímidamente otro concepto de empresa. Y que hoy día también está muy presente en todos lados. ¿Okay? De nuevo, estamos pensando, ¿no es cierto?, en cambios en los sistemas de producción, en modelos de negocio, etcétera, ¿no es cierto? Les cuento la historia mejor. Ya, mira. Ford, ¿no es cierto?, operaba en el estado de Michigan, ¿no es cierto?, en Detroit. ¿Okay? A unos 200 kilómetros de ahí, ¿no es cierto?, hay un condado chiquitito que se llama Flint. El condado de Flint, ¿no es cierto? En el condado de Flint había una empresa, ¿no es cierto?, que se dedicaba a fabricar motores. Motores para un montón de cosas. Qué sé yo, para máquinas cortadoras, principalmente motores para máquinas agrícolas. Esa empresa se llama General Motors. ¿Qué tal? Y a General Motors, ¿no es cierto?, le pareció súper atractivo el negocio de los autos que desarrolló Ford. Dijo, qué interesante. Pero General Motors, ¿no es cierto?, era un buen fabricante de motores, ¿no es cierto?, cajas de cambio, trenes motrices y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, pero no tenía la más remota idea de fabricar autos, de fabricar carrocería, de fabricar un montón de cosas que llevan los autos, ¿no es cierto?, que ellos no tenían ni idea de eso. Porque ellos eran fabricantes de maquinaria agrícola, ¿no es cierto?, y pues cuestiones mucho más brutas, por decirlo de alguna manera. General Motors dijo, bueno, entonces hagamos convenios. Y entonces, ¿no es cierto?, lo que hicieron ellos, ¿no es cierto?, fue inventar una cosa muy loca. Empezaron a desarrollar diseños de automóviles, ¿no es cierto?, pero encargaron partes y piezas a otras empresas. Todos los componentes eléctricos, ¿no es cierto?, se encargó a una empresa, Hella Motors, ¿no es cierto?, Hella Electric, ¿no es cierto?, que era una empresa que fabricaba ampolletas, que se yo, materiales eléctricos, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, empezó a fabricar bajo diseño General Motors, ¿no es cierto?, los productos que necesitaban los componentes eléctricos de los autos. Fíjate que otra empresa, ¿no es cierto?, empezó a fabricar la carrocería. General Motors no fabricó las carrocerías, nunca. Esa empresa se llamaba Body Fisher. Era un fabricante de carretas. En la práctica, ¿no es cierto?, entonces le dijeron, mire, en vez de fabricar carretas, ¿no es cierto?, hagan unas carretas metálicas, ¿no es cierto?, con un huequito para el motor. Y le dieron las especificaciones técnicas, ¿no es cierto?, para que hicieran carrocerías. Y se echó a andar General Motors. Fíjate tú. Fíjate que General Motors, ¿no es cierto?, de hecho pasó a la Ford, pocos años después. O sea, fabricaba más automóviles que Ford, ¿no es cierto? Y la verdad es que General Motors nunca ha fabricado todos sus componentes. Si ustedes abren la puerta de un auto norteamericano, ¿no es cierto?, hoy día, abajo en la pisadera se van a encontrar que dice Body Fisher. O sea, la carrocería sigue siendo fabricada por Fisher Body, ¿no es cierto?, una empresa, ¿no es cierto?, que fabrica carrocería. Es la misma lógica de los buses. Si ustedes se han fijado, los buses, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, de repente tú encontrás un bus que tiene un logo de Mercedes-Benz adelante, ¿no es cierto?, pero por el lado dice Marco Polo. ¿Se han fijado en eso? Esa es la misma lógica que usaba que usa la General Motors. ¿Okay? O que si ustedes ven una micro que por delante dice International y por el costado dice Bluebird, o Thomas, o 4AC, ¿no es cierto?, que si yo, lo que sea, o Metalpar. ¿Te das cuenta? Esa es la misma lógica que empleó General Motors en su momento. General Motors, ¿no es cierto?, con eso realizó un cambio muy importante, ¿no es cierto?, en el concepto de empresa, aunque les parezca curioso. La empresa pasó a ser, ¿no es cierto?, entonces ahora una estructura de contratos, en que las empresas, ¿no es cierto?, en realidad se dedican a lo que ellas son buenas. Y todo lo demás, ¿no es cierto?, lo contratan en el mercado. Se abrió la competencia interna dentro de las empresas. En la actualidad, ¿no es cierto?, hay empresas, ¿no es cierto?, que hacen cosas, ¿no es cierto?, que incluso generan mercados internos.
ejemplo, qué sé yo, algunas líneas de supermercado, ¿no es cierto?, están integradas, ¿no es cierto?, por algunas líneas de productores de cosas. O sea, que si yo, si ustedes van, que si yo a un supermercado, que si yo Santa Isabel, que si yo el Unimark, ¿no es cierto?, se van a encontrar con unas marcas de productos bien raras. Unas marcas blancas, ¿no es cierto?, que dicen algo así como Ahorro Max, algo así, ¿no es cierto?, que, sí, que no son marcas comunes y corrientes. O sea, que si ustedes compran comida para perros, por decirte algo, ¿no es cierto?, están las típicas Pedigree, Proplan, que si yo quiero, ¿no es cierto?, pero hay una marca, una bolsa blanca que dice, que si yo, más barato, algo así. Que es una marca del supermercado. Y es el mismo producto, ¿no es cierto?, pero envasado por el supermercado. Ellos compiten con el producto externo, adentro del mismo supermercado. En otras empresas como 3M, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo, 3M tiene, no sé, miles de productos. O sea, 3M debe tener una cartera de unos 30.000 productos distintos. Y por tanto, muchos de sus clientes son clientes de distintas divisiones dentro de la misma empresa. Digamos, por ejemplo, que si yo le estoy vendiendo, no sé, bandas reflectantes, ¿no es cierto?, 3M a alguna empresa, y esa empresa a su vez también necesitaría comprar, por ejemplo, que si yo, materiales de escritorio, lo natural sería que el tipo de 3M dijera, mira, nosotros también vendemos de eso. ¿Se dan cuenta? ¿Saben lo que es 3M todo esto, no? ¿Cachan la marca 3M? ¿Sí o Sí, no? los chocolates. Mm. Creo que es de las pocas cosas que no fabrica 3M. 3M fabrica cosas como, qué sé yo, como los post-it, ¿no es cierto?, estos papelitos amarillos, ¿sabes? En la línea de materiales de escritorio, digamos, el scotch, ¿no es cierto? La cinta que nosotros conocemos como scotch, ¿no es cierto?, es un invento de Ah, yo 3M. escuché M&M. No, 3M Sí, tráeme si la conozco, sí es de seguridad. fabrica un montón de cosas, ¿cachai? 3M, ¿no es cierto? De hecho, significa algo así como Minnesota Mining and Manufacturers, una cosa de ese estilo, 3M. Cáchate que en su principio era una empresa minera, en realidad. Fabrica también cosas como las que decís tú de seguridad, ¿cachai? Esas bandas reflectantes, ¿no es cierto?, que si yo, esas que brillan en la noche, ¿no es cierto?, son un producto 3M también. Y se usan en un montón de partes esas cochinas, ¿no es cierto?, que si yo, se usan en las señalizaciones de calle, en la ropa de seguridad, ¿no es cierto?, en un montón de cosas de ese estilo. 3M fabricó en su tiempo, y hasta el día de hoy también lo hace, fabrica fotocopiadoras, fabrica equipos de oficina, ¿no es cierto?, que si yo, hay corcheteras 3M, hay un montón de leceras 3M, clip 3M también, si ustedes se van a una librería se van a encontrar en cajitas verdes con negro, 3M, ¿sí? Fabrica clips, esos apretadores, ¿no es cierto?, qué sé yo. Por el otro lado, ¿no es cierto?, también fabrica aislación térmica. A ver, ¿dónde se ve eso? Si ustedes ven una película antigua, ¿no es cierto?, ambientada en un lugar frío, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que los tipos, los protagonistas andan con unas parcas gordas, ¿no es cierto?, así llenas con pelos que salen por delante, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, parcas de pluma, ¿sí? Ese era el mejor material aislante que había hasta los años 80, 90. La parca de plumas, pluma de ganso en lo posible. 3M fabricó un material, ¿no es cierto?, inventó un material que se llama Thinsulate, que es una fibra, de hecho inspirada en el pelo de la alpaca, que es una fibra hueca, ¿okay?, pero que está muy entrelazada, que si yo quiero, ¿no es cierto?, de modo tal de que una chaqueta hecha con Thinsulate, ¿no es cierto?, es tan aislante, térmico, como la mejor parca de plumas, ¿no es cierto?, pero tiene así un gruesito, chiquitito. Si ustedes miran que si los esquiadores modernos y cosas de ese estilo, los tipos usan unos trajes todos aflautados, ¿no es cierto?, todos apretaditos y que si yo quiero, ¿no es cierto?, porque están hechos de ese material, Thinsulate. ¿Ok? Todo eso fabrica 3M. ¿Ok? Y claro, ¿no es cierto?, y la forma en que internamente opera 3M, ¿no es cierto?, es de esa manera. O sea, si un compadre, ¿no es cierto?, que si yo ve que un cliente de él, que si yo, que le compra, no sé, chaquetas reflectantes, ¿no es cierto?, necesita también materiales de escritorio, el tipo le puede hacer una oferta de 3M, pero no le va a tratar de vender el producto 3M. El producto 3M tiene que ser capaz de venderle, ¿no es cierto?, el producto al cliente de la otra división también. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, esta cosa, ¿no es cierto?, ha llegado a extremos bien raros. ¿Ok? Yo trato de usar ejemplo a todo esto, ¿no es cierto, muchachos?, porque
porque creo que de esa manera queda más claro lo que estoy tratando de decirles, ¿no? Y por eso uso a veces ejemplos bien domésticos para que ustedes lo cachen, para que como que lo vivan, digamos, ¿no? A ver, ¿ustedes notaron el cambio de estilo de los supermercados líder, por ejemplo? Hace algunos años atrás. Ustedes son todos muy jóvenes, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no se acuerdan de esas cosas, o a lo mejor no se fijaron en cosas como esas. Pero hace algunos años atrás empezaron a llegar a líder, ¿no es cierto?, unos productos norteamericanos, ¿se han fijado en eso? El Great Value, ¿no es cierto?, y qué sé yo, un montón de marcas raras que no son muy frecuentes en otros lados. ¿Se han fijado en eso? Sí, profe, de eso sí, de las nuevas marcas, pero no del nuevo estilo como el que dice. No le he puesto importancia. No le he dado mucha pelota, ¿no es cierto? Pero fíjate tú, ¿no es cierto?, que hace no mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, que si yo, el líder por dentro, ¿no es cierto?, los fines de semana, sobre todo, ¿no es cierto?, en una verdadera feria. O sea, habían, qué sé yo, muchos promotoras, ¿no es cierto?, que sé yo, vendiendo productos, y qué sé yo, ¿no es cierto?, y habían, qué sé yo, chiquillas que te ofrecían, qué sé yo, fiambres para comer, quesito, juguitos, no sé qué cantidad de huevas, ¿no es cierto? Siempre las gavetas, ¿no es cierto?, del supermercado líder estaban llenas. Si ustedes se fijan hoy día, ¿no es cierto?, si van al líder, de repente se encuentran con gavetas que están enteras vacías, o que hay dos o tres cosas, ¿cachai? Como bien, bien raro, ¿no es cierto?, el supermercado ahora. ¿Se han fijado en ese detalle? Sí, ahora que lo dices, sí, yo cuando era pequeño siempre aprovechaba de comer en eso, las bandejitas que tenían y todo. Y ahora no hay nada. Ahora no hay nada. Mario, te cagaron. Pues. Ya. Bueno, a ver, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué cambió el líder? Porque cambió el modelo de negocio. El líder antiguo, ¿no es cierto?, era un líder, era una empresa cuyo dueño, ¿no es cierto?, eran el grupo Ibáñez de Chile, ¿no es cierto?, DIS, Distribución y Servicios, una marca de ese estilo. DIS operaba un negocio bien raro, ¿ok? El líder, ¿no es cierto?, cuando ustedes iban al líder, no sé, al que estaban Diego Portales, por ejemplo, se encontraban con que se van a encontrar con la sorpresa, ¿no es cierto?, que en realidad ellos no le compraban, los proveedores que estaban ahí, ¿no es cierto?, no eran proveedores que no vendían productos que hubiera comprado el líder. Los reponedores ahí, ¿no es cierto?, eran gente de las mismas empresas, ¿no es cierto?, que vendían los productos ahí. Llegaba el tipo de Soprole, ¿no es cierto?, que si yo llenaba la gaveta de Soprole, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, venía el tipo, ¿no es cierto?, de que si yo, de Ideal, ¿no es cierto?, y ponía pan de molde, que si yo qué, ¿ok? La panadería que estaba dentro del líder, ¿no es cierto?, era concesionada. Era una empresa externa, ¿no es cierto?, que operaba una panadería dentro del líder. ¿Qué tal? De hecho, ¿no es cierto?, grandes quejas contra el líder, ¿no es cierto?, eran los propios proveedores, decían que el líder pagaba muy mal, muy tarde. La razón, ¿no es cierto?, era que en realidad líder, ¿no es cierto?, pagaba lo que pasaba por la caja. O sea, si ustedes compraban, no sé, yogur Soprole, por decirte algo, ¿no es cierto?, entonces eso queda registrado, ¿no es cierto?, en la máquina, ¿no es cierto?, en la máquina registradora, ¿no es cierto?, y entonces, al cabo de un tiempo, ¿no es cierto?, le pagaban a Soprole los yogur que habían salido por la caja. Lo que se robaban, lo que se rompían, lo que se perdían, no sé qué sé yo, que eso era el problema del proveedor. El líder no se hacía ninguna tabla con eso. Bueno, y entonces, ¿cuál era el negocio del líder ahí? Fíjate que si tú querías poner, qué sé yo, pues, productos en la esquina de los pasillos, ¿no es cierto?, por ejemplo, el líder te cobraba arriendo. De hecho, le cobraba arriendo al viejo de la panadería. Incluso. Si tú querías, qué sé yo, instalar, qué sé yo, cualquier cosa promocional adentro, el líder te cobraba también. Y entonces, el líder no compraba nada, no compraba nada. No compraba nada. Era una gran sala de exhibición de productos, ¿no es cierto?, en que llegaban los proveedores que pagaban por estar ahí, ¿no es cierto?, y a los que se le pagaban sus productos, ¿no es cierto?, después que pasaran por la caja. A propósito de caja, bueno, entonces los empleados del líder sí, ¿no es cierto?, tampoco. La cajera, ¿no es cierto?, no era empleada del líder, era una empresa que se llamaba algo así como servicios, como servicios y personal limitada, otra empresa aparte. Ah, bueno, entonces, claro, entonces, bueno, el tipo que empaquetaba tampoco. Y si ustedes miran la boleta, ¿no es cierto?,
No decía líder, decía Supermercado Arica, Sociedad Anónima. ¿Cuál era el negocio del líder? Pregunto ahora. ¿Era como una vitrina? Era más bien un negocio inmobiliario. En realidad ellos no compraban ni vendían nada, no era una cuestión que compraba para vender. Ellos se limitaban a cobrar arriendo, ¿no es cierto? Y valorizar el lugar donde estaban. El negocio de ellos era la infraestructura. La ubicación del supermercado, cosas de ese estilo, eso era lo que estaban explotando ellos. Pero ellos no se ensuciaban las manos haciendo un comercio ni nada que se le parezca. No contrataban a los trabajadores, nada de eso. Todo eso era empresas aparte. Ellos solo ponían condiciones. Claro, si queréis vender harto, ¿no es cierto?, tenéis que estar en el líder. Y eso es lo que ellos aprovechaban. Sorprendente, ¿no? Bueno, D&S, ¿no es cierto?, fue comprado por una empresa norteamericana, Walmart. Walmart, ¿no es cierto?, ha hecho desde siempre un negocio completamente distinto. Walmart siempre fue una empresa, ¿no es cierto?, que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que se especializaba en vender barato. Vendía más barato que nadie, punto. Ese fue el negocio, de modelo de negocio que trajo ahora. De hecho, ¿no es cierto?, Walmart, ¿no es cierto?, tiene una pésima fama, por ejemplo, en los mercados, en los juzgados laborales, porque le pagaba a los trabajadores un moco partido por la mitad, siempre pagaba el mínimo posible, ¿no es cierto?, contrataba inmigrantes, ¿no es cierto?, que si yo, gente que estaba en el borde de la legalidad, ¿no es cierto?, que si yo les pagaba una mierda, que si yo, ¿no es cierto?, cuando se hacían protestas, huelgas, y que si yo, ¿qué, no es cierto?, el líder, Walmart respondía siempre lo mismo: ¿usted quiere comprar barato? Nosotros le vendemos barato. Para vender barato no podemos gastar plata en lecera, en nada. Eso lo llevó a escala global. Esos productos, Great Value, que si yo quiero, ¿no es cierto?, son productos norteamericanos, que se producen en una enorme escala, ¿no es cierto?, y le permite reventar los precios de la competencia. Cuando aparecen esos productos acá, ¿no es cierto?, los fabricantes de jugo, los fabricantes de detergentes, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, no les queda otra que acomodarse a las reglas del juego que impone Walmart. O sea, ellos sí se meten en la producción. Se meten en la producción y además, ¿no es cierto?, con un criterio clarísimo. Venden lo más barato que se puede. Son los más baratos del mundo, punto. Eso fue lo que cambió. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que si yo, líder de IS, ¿no es cierto?, no era más que una estructura de contratos, ¿no es cierto?, basado en la propiedad de un espacio físico, de un terreno como el que estaba ahí en el Diego Portal, como el que está en el mall, qué sé yo qué. ¿Ok? Ese líder, ¿no es cierto?, no hacía ninguna actividad de supermercado. ¿Ok? Simplemente, ¿no es cierto?, se dedicaba a gestionar los contratos con los proveedores. De hecho, te evaluaba, o sea, que si yo no solamente te cobraba, sino que además te exigía que mantuviera las gavetas llenas, que si yo, que hubiera harta variedad de productos y que si yo qué. ¿Ok? Y te pagaba mal, ¿no es cierto?, y que si yo qué y toda la cosa. ¿Ok? D&S, ¿no es cierto?, es exactamente lo contrario. Es una empresa, ¿no es cierto?, que se especializa en vender productos muy baratos, ¿no es cierto?, aunque tenga que producirlas ella misma. Les encargo las cadenas logísticas, que significa la operación logística que hay detrás de eso. Para traer productos perecibles desde Estados Unidos, viera usted. Viera usted la complicación que significa todo eso. ¿Ok? Ahí aparecen diferencias. ¿Ok? Empresas que por fuera parecen parecidas, iguales, ¿no es cierto? Que si yo quiero, ¿no es cierto?, son conceptualmente muy distintas. Son negocios completamente diferentes. ¿Ok? Bien, de esto, ¿no es cierto?, podemos hablar muchísimo, ¿no es cierto? A mí me parece muy importante, ¿no es cierto?, también de nuevo, este es un curso que también involucra cuestiones de administración, ¿no es cierto? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, es de modelos de negocios. Y eso es una de las cosas más dinámicas que hay en la actual economía, es el tipo de modelo de negocio que uno tiene. Son los modelos de negocios que hay.
Para eso hay harta literatura, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, ¿no es cierto?, que veamos algo de eso, ¿no es cierto?, específicamente, lo podemos ver también. Pero, qué sé yo, pero incluso han aparecido nuevas nomenclaturas, ¿no es cierto?, qué sé yo, bueno, he oído hablar de los negocios B2B. No, profe. Los B2B significa business to business, o sea, son negocios entre empresas. ¿Te das cuenta? Como esa nomenclatura, existen docenas de nomenclaturas, ¿no es cierto?, que te dicen cómo es el negocio. Un negocio en la práctica, ¿no es cierto?, sale conceptualmente de otra parte hoy día, ¿no es cierto? El eje, ¿no es cierto?, del negocio hoy día es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la propuesta de valor. Pero la propuesta de valor no necesariamente, ¿no es cierto?, involucra la forma en que se convierte en valor. De esto, ¿no es cierto?, aparece un diseño, ¿no es cierto?, de cómo se comparte el valor. Aquí está el diseño de cómo compartir el valor. ¿Se dan cuenta? En el diseño de cómo se comparte el valor, ¿no es cierto?, tú te puedes encontrar con cosas como lo que comentamos en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Dijimos, mira, la radio, ¿no es cierto?, en realidad lo que hace es vender publicidad, y para eso busca mucha audiencia, ¿no es así? Entonces por la radio, ¿no es cierto?, tocan música que a ustedes les gusta. Fíjate que el músico, ¿no es cierto?, a su vez, ¿no es cierto?, produce espectáculos, produce, qué sé yo, eventos o lo que sea, ¿no es cierto?, y lo que vende son entradas para escuchar esa misma música que ustedes escuchan gratis en la radio. Son modelos de negocio distintos. ¿Ok? Y como dicen, ¿no es cierto?, uno se puede encontrar con millones. ¿Ok? Quizás valga la pena a lo mejor ejemplos más actualizados, ¿no es cierto? Pero creo que hemos comentado el caso de Facebook, ¿no es cierto?, de Google, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que ese tipo de empresas también venden cosas muy raras. Venden publicidad en la práctica. Venden contacto con el cliente. Venden relaciones. ¿Te das cuenta? A ver, hace algún tiempo atrás, ¿no es cierto?, qué sé yo, un cabro, un estudiante de ingeniería, ¿no es cierto?, estaba con la idea, ¿no es cierto?, de instalar antenas repetidoras de Wi-Fi, ¿no es cierto?, en el centro. Él encontraba, ¿no es cierto?, qué sé yo, que la brecha digital y qué sé yo, ¿no es cierto?, y que todo el mundo debería tener derecho a tener internet y qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces él estaba con la idea de instalar antenas Wi-Fi en la ciudad, ¿no es cierto?, para que toda la gente tuviera gratismente acceso a internet, ¿ok? Yo decía, pero ¿para qué, digamos, si la gente tiene internet en su teléfono, qué sé yo, ¿no es cierto?, tiene en su casa, si quiere, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. No, pero que eso hay que pagarlo. Bien, ok. Y si no hay que pagarlo, entonces, ¿quién te lo va a pagar? Pues, bueno. Y andaba tratando de engrupir al gobierno regional, a la municipalidad, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, para que le pagaran la instalación. El negocio de él, por supuesto, estaba en la instalación, mantención y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, él se convertía en un proveedor, ¿no es cierto?, gratuito, pero pagado por un tercero, que es la municipalidad, el gobierno regional o quien fuera. Por supuesto, le fue como el ajo, ¿no es cierto? Le estaba yendo muy mal en eso, entonces yo dije, bueno, puta, lo que tenéis que hacer entonces, ¿no es cierto?, es cambiar de modelo de negocio. Por las antenas, ¿no es cierto? Y vende publicidad. O sea, significa, ¿no es cierto?, que si tú tenés antenas en el centro, ¿no es cierto?, según la localización del tipo que está accediendo a la red de internet, ¿no es cierto?, tú le podés poner publicidad, ¿no es cierto?, asociada al lugar donde está parado. Eso sí tiene sentido. ¿Te das cuenta? O sea, si alguien está buscando un lugar donde comer, ¿no es cierto?, que si yo comí esquina por si está algo, ¿no es cierto?, está parado en el centro, le va a salir en la publicidad del teléfono directamente. Si hay un turista que quiere ir a ver un museo, qué sé yo, si hay un turista que quiere ir a jugar a un casino, lo que sea, ¿no es cierto?, ahí le va a salir cómo. Eso sí funciona. Modelo de negocio de nuevo. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Esto es una tendencia muy importante en la actualidad. Alguna vez se los dije, ¿no es cierto? Ustedes, muchachos, van a enfrentar un mundo, ¿no es cierto?, que es bastante más complicado, que tiene algunas complicaciones adicionales respecto a lo que traíamos. ¿Ok? Es muy posible que a ustedes les cueste mucho encontrar un contrato de trabajo indefinido con buen sueldo y ese tipo de cosas. Lo más probable es que eso no ocurra durante muchos años, ¿no es cierto?, antes que consigan algo como eso. Van a tener que ser capaces, ¿no es cierto?, de generar negocios, ¿no es cierto?, que ustedes les permitan, ¿no es cierto?, vender un producto, un bien, un servicio, ¿no es cierto?,
asociado a alguna manera de compartir valor. Hoy día en todas las empresas, ¿no es cierto?, te van a decir a cualquier buena idea, ¿no es cierto?, te va a preguntar bien quién paga por eso. Lo que te está preguntando la empresa con eso es cómo se comparte el valor de tu idea genial. Entonces se les pueden ocurrir ideas fantásticas. Ingeniería, la facultad de ustedes, ¿no es cierto?, está lleno de ideas fantásticas, ¿no es cierto?, en la biblioteca. De ahí a convertirlo en un beneficio o en una manera, ¿no es cierto?, de hacerlo viable, ¿no es cierto?, de hacerlo sustentable, ¿no es cierto?, ahí hay un problema. Hay que diseñar la forma en que se comparte el valor, ¿no es cierto?, de las ideas. ¿Ok? Reitero, este punto, ¿no es cierto?, podemos profundizarlo si a ustedes les interesa, ¿no es cierto?, más adelante. Por ahora me interesa, ¿no es cierto?, que quede claro que aquí hay un concepto evolutivo, ¿no es cierto?, que hoy día aterriza en el mundo entero y se conoce, ¿no es cierto?, como modelo de negocio. Los modelos de negocio, ¿no es cierto?, son centrales a la hora que ustedes quieren emprender o quieren realizar alguna actividad profesional, ¿no es cierto?, o lo que sea. ¿Ok? Porque hoy día eso está abierto. Tú puedes diseñar el modelo de negocio como se te ocurra. ¿Ok? Bien. Más adelante, ¿no es cierto? A ver, sigamos en esto. Dudas, inquietudes, alcances. Chucha, la hora. Me cago en la... De nuevo se nos hizo corta esta clase, bueno. Ya, estamos en la hora, chanchitos. A ver, dudas. No, profe, todo claro. Por lo menos se entendió toda la clase. Sí, como será, buen Ahí puta que terminamos, llegamos, profe. Es llegamos que con todo. tenemos prueba ahora nosotros. Sí, me tincaba. Ya, chanchitos, bueno, lo siento. Nos vemos en la próxima clase entonces. Que les vaya bien Ya, la prueba, profe, no se muchachos. preocupe. Chao, chao. Ahí Ya, hablamos. profe.